Hola a todos, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento y a esta edición especial para mi podcast de este y otros mundos en Spotify, Anchor, a Google Podcast, Apple Podcasts y bueno, muchos más. Así que hoy tengo un programa muy especial, yo vengo buscando a este chico hace como 2 meses. Y hoy lo tengo aquí en el canal y la verdad creo que voy a disfrutarlo mucho. Les voy a presentar a una persona que quiero que le banquen en su canal, que lo sigan, que consuman su contenido. De verdad, es un contenido muy edificante, es refrescante por su originalidad y la verdad me gusta bastante. Así que hoy vamos a hablar sobre anime, vamos a hablar un poquito del manga y la relación que puede haber con el cristianismo de alguna manera, ¿no? Crear puentes entre la cosmovisión cristiana, el anime y el manga. Así que por eso lo vamos a pasar por el podcast de este y otros mundos. Esperamos les guste, chicos, y aquí en YouTube les encanta. Así que les presento a Kevin. Kevin viene directamente del canal de Tokio a Jerusalén. Así que, Kevin, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en mi espacio. No, muchas gracias a ti, Joan. La verdad estoy muy contento. Yo te seguía desde hace tiempo y la verdad es que me ha gustado mucho también el enfoque que tienes respecto a los superhéroes, a las series, que por una parte haces análisis de libros cristianos, Mm. que ese es contenido que a los cristianos nos gusta, estamos traídos, pero también haces como ese enlace con los que no son cristianos o los que somos fans y tenemos como el miedillo de ver si está bien o mal. Entonces me gusta mucho esa parte que haces tú. Sí, yo a Kevin, les lo estaba diciendo ahorita antes de grabar, yo lo conocí a él por unos shorts que lo encontré en YouTube, así como que buscaba algo nuevo, ¿sabes? O sea, ahorita está como en auge la batalla está entre católicos y protestantes y Uy, no. estoy un Sí. poco intoxicado de eso y te encontré, hermano. Y le estaba contando a Kevin, aquí ya todo el mundo sabe, yo tengo un libro llamado Como Héroes, donde abordo estos arcos argumentales que se usan en la comunidad geek otaku, los viajes en el tiempo, el Deus Ex Machina, los power-ups, y los uno al mensaje de la fe, ¿no? Y comparto un poco acerca de esto a partir de mis gustos. Y la idea es que hoy hablemos de eso porque yo encontré el canal de Kevin de Tokio a Jerusalén, que te digo de una vez, es un gran nombre, o sea, hermano, Lo sé. el nombre, yo dije, este chico tal vez sea cristiano. Y me puse a ver sus cortos. Para ese tiempo yo estaba terminando de ver con mi esposa, porque hasta este año mi esposa se convirtió en fan del anime. De hecho, estaba descansando y estábamos viendo Hell Paradise Ujú. un ratico y dije, no, tengo que hablar con él y vamos a charlar con él. Así que así lo encontré con un video muy lindo que, bueno, vamos a ir hablando más adelante. Bueno, Kevin, cuéntanos de ti, cuál es el objetivo de tu canal, cuéntanos de lo que estás haciendo, de tu trabajo, este gusto un poco no, bastante de manga, porque yo o sea, me siento que soy fan, pero a mí el manga me toca leerlo por páginas, ¿sí? Y no los tengo en físico y yo veo que tú en tus videos los presentas en físico y está muy cool. O sea, ¿de dónde viene tanto amor a esta cultura? Por una parte, es un poco la ventaja de estar en México. Ya anteriormente hablamos hace 15 años, hubo un intento de trabajo por Televisa, de Editorial Vid, de traer mangas. Pasaron muchas cosas, mucha politiquería, y dejó de haber circulación de mangas aquí en el país. Aparentemente, porque siguen habiendo grupos de intercambio de mangas, tú podías encontrar en tianguis especializados, ¿no? De cómics, Ok, mangas, sí. figuras, este recurso. Y actualmente, desde hace, serán 6, 7 años, volvieron editoriales y tenemos como esa oportunidad, que por una parte puede ser muy mala, mal usada, de acceder a ese tipo de material. Y digo mala porque en el tiempo actual ya son como 4 o 5 editoriales que existen en el país. Muchas de ellas empiezan a introducir temáticas y géneros y demografías que ya son contra la moral Ujú. del mexicano y mucho más de la moral cristiana. Ok. Bueno, ese es como el contexto grande en donde estoy y que me permite adquirir esto de relativamente bajo costo. Yo, antes de ser cristiano, no consumía
ningún tipo de animación, curiosamente. Mira, Fue algo okey. extraño, como fue después por amigos y gracias a que no tuve prohibiciones en casa de ese tema, digamos que somos, mi madre y yo somos los primeros en la familia, en tíos, tías, en ser cristianos. Entonces ella no llega con ese tipo de restricciones de legalismo, de que no veas esto porque es satánico. Simplemente ella pensaba que eran caricaturas inocentes y todo esto. Yo me aficiono mucho a esto. Y en paralelo, empiezo mis estudios en teología, empiezo en el seminario local de mi movimiento y había como una inquietud desde hace mucho tiempo de, ok, esas historias, yo sé que si bien puede haber cosas cuestionables, no son diabólicas, no son eso que quizás algunas televisoras en el país vendieron de que esto es pacto con el diablo casi casi. Si no es Sí. malo y hay cosas buenas, habrá forma de rescatar esto para el cristianismo. Y bueno, en ese cuestionarme, encuentro páginas que hacen memes con versículos, bueno, imágenes de anime con versículos. Empiezo a adentrarme en ese mundillo, en ese submundo de cristianos que ven anime y encuentro una convocatoria en su momento de Acari Radio. Ahí si está viendo Osvaldo, le mando un saludo. Acari hace programas cristianos con mucho trasfondo de anime, también hablan de rock, de Guau, varias cosas, hacen muchas mezclas guau. con esa idea de cristianos viendo anime. Entonces yo empiezo entrando como staff, haciendo diseño, haciendo edición de video. En ese momento yo tengo mi proyecto, el que es mi principal, se llama Kep FM, que ahí subo predicaciones, subo temas directamente hacia cristianos, pero cristianos jóvenes, ¿no? De repente pongo gameplays y cosas así. Entonces, quería explotar esta parte de anime, pero sabía que la audiencia a la cual me dirigía, como que sentía que no iba a aceptar este tipo de cruces. Entonces, trabajo con Osvaldo, trabajo en los proyectos y ocurren varias cosas que me pregunto. Yo hago una labor en Acari, pero me gustaría hacerlo en mi canal también. Entonces, mi primer acercamiento y hacerlo independiente es poner videos, los clásicos, ¿no? De cristianismo en Japón o si el anime es malo, cosas de ese tipo. Pero aún así no estaba como a gusto, como que sentía que esto, o sea, ya tenía una audiencia pequeña pero formada en el otro canal, en KBFM. Sí, Pero sentía que este contenido no era para esa audiencia y también que este canal tampoco era para mi contenido, como que tenía que empezar un proyecto nuevo. Entonces me animo, esto fue en abril del año pasado, no, en marzo, a pasar todos mis videos de un canal al que empezaba. El nombre Toca Jerusalén viene de una anécdota de Tertuliano que él se pregunta de forma como agresiva, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Como burlándose de los que querían hacer apologética a partir de la filosofía y no de la escritura. Entonces, eso es un cuestionamiento de él y una pregunta polémica, y yo la asumo como un reto. O sea, yo no voy a decir, no voy a decir que el anime te va a llevar al cristianismo en automático. No. Lo que yo voy a decir es, voy a cuestionarme de qué forma podemos tender un camino de ese lugar al cristianismo. Y lo simbolizo con las ciudades de Tokio y Jerusalén. Entonces lo asumimos, de hecho, en cada video asumimos ese reto. Ha habido veces en que decimos, no, esta serie no podemos abarcarla o no tenemos el tiempo para buscar ese camino, y otras que decimos, no, esto es demasiado evidente que podemos usarlo para tal fin. sí. Pero partimos, y ese es otro lema del canal, que toda expresión humana tiene que, incluyendo el anime, tiene que ver con lo que hay en nuestras almas, que puede ser la expresión de un hueco llamado Dios y el querer acercarnos a Él por medio de la moral, de los buenos sentimientos, actitudes, o el rechazo hacia Él. De hecho, ahorita estoy viendo Vinland Saga y Canuto es un personajazo, de hecho es un personaje que Y existió quiero ver históricamente. Vinland Saga. ¿Me la recomiendas? Te la recomiendo demasiado. Ok. Es que, por ejemplo,
Bueno, Canuto. Canuto es un Ok, personaje que tiene un conflicto directamente con Dios. ok, Su conflicto es que yo sé que Dios es bueno. Y de hecho es cristiano, Canuto. Es en la época medieval. Yo ok, sé que Dios es bueno, pero mi padre, su padre de rey, le ha demostrado que esa bondad se esconde bajo un velo de agresión, de violencia, de muerte. Entonces chocan estas dos ideas de que Él es bueno y tengo que creer en Él a pesar de que me demuestre su maldad. Entonces ese es el primer Canuto, que es la primera saga. En el segundo Canuto es, eres malo ok. y yo voy a ser la persona que, esa idea que yo tenía en mi juventud de un Dios bueno, yo voy a ser ese Dios bueno que creó un paraíso. Lo interesante de Canuto, y de hecho hay tres fases, es que, y él no es el protagonista, ni siquiera es el protagonista, es que sigue conservando esta creencia en Dios y en algún momento va a dar vueltas sobre si va a seguir a Dios o va a oponerse o va a respetar que es un antagonista de su vida. Entonces, ¿a qué iba? Bueno, es la recomendación de Vinland Saga. Vela, hay Ok, versículos bíblicos y cool. el gran mensaje de Vinland Saga es busca la paz. Busca la paz, no importa si la vida tienes que entregarla a cambio de la paz. Y no, es tremendo. Esos son como los grandes obvios, pero hay unos otros, ahorita ya dijiste Hell's Paradise, que violencia, muerte, Sí, monstruos, sangre, otras religiones, boom, boom, boom. Entonces, donde es un poquito más difícil encontrar el hilo. sí. Pero creo que aunque nosotros no podamos hacerlo en nuestros canales, creo que es necesario mostrar a los cristianos y no cristianos que se puede hacer ese ejercicio para que otros puedan llevar a cabo ese camino, cruzar ese puente. Sí, de hecho, como este va a ser un episodio de este y otros mundos, en el podcast suelo, ah, digamos, tener ciertas libertades teológicas, ¿no? Poder hacer ese tipo de cosas. Y por eso te invité acá, porque en mi caso, al escribir el libro y hacer esto con los chicos, he creado puentes de evangelismo, de mostrar a Jesús a través de ciertos mensajes que hay en ciertas culturas, en este caso la cultura otaku, la cultura geek, en algunos casos en la cultura popular. Y yo quisiera como hacerte alguna serie de preguntas precisamente para que empecemos en este ambiente. El nombre de tu canal es genial, de Tokio a Jerusalén. Y te lo decía ahorita, es un nombre que dice mucho, ¿no? Ahorita nos dijiste algo sobre eso, pero ¿en qué momento, en efecto, nos dices que conociste y amaste el manga y el anime ya siendo cristiano? O sea, de hecho, digamos, no lo abrazabas, no te gustaba antes, pero ahora sí. ¿Cómo eso ha sido de beneficio para tu vida, no? Porque, en efecto, mucha gente cree. Ahora, creo que con razón en ciertas cuestiones, no todo el manga es sano, entendemos que no todo Sí. el anime también es muy puro, pero ¿cómo eso ha llenado tu vida, no? ¿Cómo has encontrado en él, ahí, en ese, en esa secularidad de las cosas, has encontrado mensajes cristianos? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, primero creo que me ha ayudado a quitarme ciertos prejuicios o a entender a ciertas personas desde su soledad. Hay chicos que vienen a la iglesia con ropa de anime y todo esto. Yo pertenezco a una iglesia tradicional en muchos sentidos. Entonces, por una parte existe una barrera de parte nuestra, pero también existe una barrera de parte de ellos. De hecho, eso lo trato en el último podcast que voy a subir próximamente. La Cool, cool. barrera que el otaku hace hacia todo. Hace no todos, digo, eso es como un estereotipo, pero bastante extendido, Sí, en que el otaku como que dice, yo estoy viendo cosas completamente distintas y tú no entenderías. Tú no entenderías lo que estoy viendo, tú no entenderías por qué me gusta esto violento, para ti es satánico, y inclusive creo que esta especulación de que es satánico, como que le gusta el otaku, como que, yo estoy viendo algo mm, peligroso, debe ser porque soy un tipo de persona distinta. Entonces, primero me quita mi prejuicio, es sí, decir, ellos también necesitan a Dios y yo no soy quien por ver su vestimenta o sus gustos para
impedirles que vayan, ¿no? Y por otra parte, su afición, el grado de obsesión que puedan tener por un tema, obedece mucho a lo que sabemos todos, a la tendencia del hombre de regirse a sí mismo bajo sus términos, justificarse. Justificamos, de hecho, hay muchos tipos de otakus, hay, digo, extrovertidos y extrovertidos hay allí. Sí, Hay allí de ambos bandos, ¿no? sí, sí, total. Digo, yo desde mi experiencia, yo que soy una persona introvertida y que en mi introversión de adolescente rechazaba a Cristo, puedo decir que muchas veces el ser fan de anime como que te ayuda a afianzar ese rechazo a Cristo. Ujú. No sé si has visto en foros o en comentarios de YouTube cosas como aprendí más de este anime que en la iglesia, que en el catecismo. Ajá, sí, Esto me ha enseñado más de amistad y ponen a One Piece. sí, sí, sí. Ponen a One Piece. Entonces, por lo menos entender esa referencia me ayuda a tener comunicación. Entonces, ajá, Por ejemplo, he aprendido más, en mi caso, ajá, aprendí ciertos valores de apreciación hacia la vida, hacia el superarme siempre con Goku, cosa que claro, nunca aprendí en mi iglesia. Bueno, en el contexto, claro, no es que no lo dieran, ¿entiendes? O sea, como que el sí. anime es un camino o esta historia es un camino en donde tú aprendes ciertas cosas. Sí, sí, sí me pasó. No, y de hecho eso es algo de admirar de esta afición, porque te pone muy en blanco y negro lo que es Sí, el bien y el mal en muchas series. O sea, tipo Power Rangers de, estos son los buenos, sí. mira cómo se ven resplandecientes, heroicos, y esos son los malos, son monstruos, son terribles. Quieren Sí, el mal y hasta se ríen y su voz es fea. Pero sí lo pone muy en blanco y negro. Y no sé si Goku, pero por ejemplo, My Hero Academia, lo tengo acá, tengo que decirlo. ¿te gusta O sea, mucho? me gusta mucho, me gusta Okey, mucho. okey. Para mí es como un X-Men, pero comprimido y fácil de digerir para una generación. ¿En qué Sí. sentido? De que te toma todos estos problemas que tienen personas que deben hacer lo bueno, pero son humanos, pero son humanos. Ujú. Entonces, iba con esto a My Hero Academia porque los personajes que son heroicos lo son demasiado. O sea, no dudan o se reponen rápido, se levantan, luchan. Entonces, como que el japonés también tiene su idiosincrasia, sus problemas culturales, sus trabas, ¿no? De antaño. Pone allí como lo que quisiera ser y ponemos ahí lo que quisiéramos ser. O sea, no podemos nosotros ser esa persona que siempre obra bien, pero nos gusta ver en imágenes personas como Goku que nunca se dan por vencido. Entonces, eso que puede ser muy infantil, porque lo es, de Sí, decir los buenos, los malos, sí. pero se necesita, Claro. se sigue necesitando esos referentes que te digan, ok, hay muchas gentes grises que tienen cosas buenas y cosas malas, tú mismo eres gris, pero estos animes te proponen, aún así, ¿por qué no te esfuerzas por ser completamente blanco y refulgente y dar la vida por otros y ayudar a una persona, One Piece, por ejemplo, que acabas de conocer hace una semana, hace unas horas? ¿Por qué no das todo por ella? O sea, la saga de Enies Lobby, me parece, Sí, sí, donde Robin es protagonista, sí. la acaban de conocer hace un mes, Ujú. a ella, y por ella, Luffy le declara la guerra al mundo, al gobierno mundial, y, Sí. y yo me imagino a la personita viendo un tipo de persona, ojalá mi papá hubiera hecho eso por mí, o mi Ujú. amigo que me traicionó, o incluso la iglesia que decía Sí, que podía darlo por todo por mí, ¿por qué no son como Luffy, sí. que se la juega completamente por una persona? Entonces creo que esas son las cosas que tú obtienes con mucha facilidad viendo estas series. Claro, Sí. esforzándote en ver lo bueno. Quizás vamos a hacer adelante ver lo malo también. Sí, qué interesante esto porque, en efecto, bueno, digamos que vamos a empezar a abrirnos un poquito más en el tema, ¿de acuerdo? A la gente que nos esté escuchando no vaya a decir que esto es malo o bueno, simplemente escuche y saque sus conclusiones. Am, Porque lo que tú dices es cierto, mira, estamos en una cultura en donde, por eso cuando yo vi My Hero Academia me pareció muy interesante y le decía a mi esposa, All Might,
es un tipo de héroe que lo da todo por un ideal moralmente puro, o sea, moralmente Sí, bondadoso, ¿no? No tiene su lado negro, su lado oscuro, obvio, tiene su pasado y toda su historia, sus secretos, ¿no? Pero, da todo por la humanidad, ¿no? Por una sonrisa, wow. con una sonrisa arreglar el problema de la gente. Y esto pareciera en otros animes un poquito más oscuros, que aún hasta los héroes tienen su parte malvada, ¿no? Si bien es valedero, me parece interesante el hecho de que volvamos precisamente a esos conceptos en donde en efecto el bien es lo bueno y este es el lado malo, este es el lado maligno. Algo de lo que me chocó y normalmente me choca de ciertos mangas y animes es que invierten, tienen que tomar prestado de la historia central para invertir los valores. Entonces, por ejemplo, los ángeles ahora son los malos, pero los chicos que se convierten en demonios son buenos. Ok. Y si bien son conceptos interesantes, es el mismo principio cristiano de abnegación y entrega por alguien o algo, por un ideal puro de algo, en pro de un bien mayor, ¿no? O sea, no importa la cantidad de males menores que puedas tener, siempre y cuando alcances el bien mayor, que en todo caso debería ser benigno, puro y lo que quieras. Y en My Hero Academy encuentro que se vuelve al punto de que no hay matices de grises o blancos, sino que cada uno está entregándose principalmente por sus ideales, ¿no? Y eso me parece interesante por lo que acabas de decir. Mucha gente, en mi caso también, encuentro que este tipo de arte y este tipo de cultura muestra con honestidad sus emociones y sus aspiraciones de lo que debería ser la realidad en todo caso, ¿no? Y creo que has dado un blanco ahí, lo que debería ser la realidad, Ujú. porque tú vas a noticias en Japón y vas a encontrar que ellos son de los países que más tienen suicidios, Sí, de los que menos relaciones tienen de matrimonio, sí, natalidad muy por los suelos. Hay un bosque famoso por suicidios allí donde, digo, muchas personas han hecho esfuerzos de poner pegatinas, poner información que ayude a las personas a quitarse la idea de suicidarse. Entonces el japonés como que reacciona y dice, es que esto no debería de ser, debería de ser otra cosa. O sea, mm, qué chistoso que, por ejemplo, animes escolares. Siempre los animes escolares reflejan una realidad luminosa, de amistad, donde puedes fallar, no importa si reprobaste la materia. O sea, la gente se burla de que sacaste cero y siguen siendo tus amigos. sí, Contrario a lo que es el japonés, lo que es el coreano, donde hay una sobreexigencia que no podemos equiparar nada aquí en Latinoamérica, de que si no cumples tu labor sacándome el 10 siendo de excelencia, traicionaste a la familia, deshonraste a la familia, deshonraste a Japón, literalmente, ujú, o sea, deshonraste todo lo que somos. Por lo tanto, digo, ¿por qué sería digno que tú te mostraras afuera? Mejor total, reclúyete, reclúyete. Y hay como ese mensaje subliminal de, estarías mejor o muerto o recluido. sí, Entonces, y volviendo a My Hero Academia, personajes como All Might y Deku son luminosos, pero me gusta mucho esa serie porque también te muestra el costo de esa luminosidad, inclusive en personajes tan paradójicos como Endeavor. O sea, ujú, eso que tú ves afuera, que son heroicos, les cuesta sangre, sudor, les cuesta estabilidad emocional y a sus familias, en su caso de All Might, le cuesta su salud, sí. le cuesta completamente su salud. Y Yo cuando veía esa serie, qué pena te interrumpo porque sí, sí, si no se dale. me va la idea, estaba viéndola con mi esposa y yo dije, Endeavor necesita una redención. Creo que merece redimirse con su familia, ¿no? Y cuando viene esta pelea, esta lucha, levanta su puño, le ganó al primero, después comanda pues este tema, hay esta revelación de su hijo, pero su familia se une a él, lo van a apoyar aunque estén bravos con él. Este tipo de datos son cosas que creo que debemos apreciar como cristianos, ¿no? Tomar esos datos y decir, mira, creo que nos podemos atar de allí porque te están transmitiendo un mensaje que en todo caso habla de la redención misma,
de un Ujú. personaje, cómo un personaje tan cruel puede al final redimirse y subsanar algo como su familia, cómo este tipo de personajes pueden hacer algo eh, finalmente por la humanidad, ¿no? Y eso me llamó profundamente la atención. Ahora sí, discúlpame por haberte eh, No, no, interrumpido. estuvo perfecto. Yo hice un programa sobre, lo llamé Problemas en la Familia, exactamente de esa saga, de la funa que le hicieron a Endeavor, y no dejaba de resonar en mi cabeza el asunto de, es que un pastor puede caer en errores de este tipo, de darlo todo por una iglesia y maltratar y abusar de sus familias. Sí, Ese es un problema que hemos escuchado en escándalos últimamente, en los últimos mm, años. Se nos han caído héroes, sí, y en lo local también hemos visto pastores que por alguna otra razón lastiman, hieren a sus ovejas, y quiero verlo desde todas las perspectivas. Quiero verlo desde, por ejemplo, la perspectiva de, en este caso, Hawks. Hawks fue salvado por Endeavor. ujú, Ok, sí, es todo lo que me digas, Endeavor, pero me salvó. ujú, Si no fuera un criminal como mi padre, si no me hubiera salvado. Entonces pienso en cómo se sienten las personas que fueron ayudados por un pastor de estas características, que se sienten en gratitud de, sí Dios, pero tú fuiste el instrumento que me salvó la vida. ujú, Y esa es una reflexión larga porque creo que personajes como Endeavor nos enseñan que eh, debería de haber un camino intermedio entre el, una forma sana de sacrificarte a ti mismo. sí, O sea, sí, Dios te pide, niégate a ti mismo, sígueme, carga mi cruz, pero no nos dice, crucifícate a ti, ni crucifica a tu iglesia, ni crucifica a tus hijos. ujú, Entonces, hice el podcast, pero hasta ahora me conmociona mucho ese pensamiento. sí, Sí, que siempre estamos como muy atentos a la funa y a señalar, es que no eres pastor, ni eres cristiano, no eres nada, porque hiciste esto. También entiendo ese sentimiento. En alguna congregación que tuve, este, alguna autoridad hizo cosas terribles, ok, y claro que había el instinto humano de lapidarlo, porque es como que, chivo expiatorio, vamos a este tema, sí, es, este mal hay que exorcizarlo de la iglesia, hay que sacarlo como sea, porque no quiero ver que parte de ese mal fui yo responsable. Al sí, cargarle la responsabilidad al pastor, al exigirle, al no pensar si estuvo en el funeral, si estuvo conmigo, que pasó eso con mi abuelita, en qué momento estuvo con su familia, mm, en qué momento habló con otro pastor, o si hablará con gente para desahogarse. Entonces sí, Endeavor, la verdad, la primera vez que tuve acercamiento al personaje de Endeavor, para mí fue de lo peor y yo no quería redención para él. sí, Yo sí. tuve comentarios en foros, no se merece redención. Pero lo que me demostró la serie es que todos, todos merecemos redención, Sí, y la redención no es fácil. ujú, O sea, con la familia. Le ha costado, digo, yo sigo el manga, y le sigue costando, y le sigue costando, y probablemente le cueste su vida. así Pero es. lo que sí me gusta es lo valiente que es él para decir, necesito el perdón de mi familia, necesito limpiar mi reputación y hacer algo por todo lo que destruí. Eso es lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy Sí. aprendiendo a través de este manga. Es interesante porque Endeavor, y mira cómo es Dios, cómo nos conectan en ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, Endeavor, aparte de eso, el día o sea, el capítulo que se puso a pelear contra, no recuerdo el nombre del villano, que es un villanazo, sinceramente, me parece muy bien hecho, que toca, o sea, su poder es tocar y destruir, y Shigaraki. Endeavor, Shigaraki, sí, iba a pelear directamente con Shigaraki, y con mi esposo estábamos acostados y que no lo toque. Y salía la mano Shigaraki, no, 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 no lo toque. Y Endeavor peleando solo contra Shigaraki. O sea, es un momento en que tú sabes, o sea, no vas a ganarle, no tienes cómo, no eres All Might, ¿ok? Pero entiendo que estás en un camino de redención
y mereces tu momento, mereces demostrar no solo que eres el héroe número uno, sino que eres el papá que ellos necesitaban. Y por eso es el momento en el que hay esta revelación de su familia en medio de la pelea y cómo él se vuelve a quedar quieto y frío por la revelación del villano, de uno de los villanos que bueno, no sé si podemos decir spoilers o algo así, pero ya valió, ¿cierto? Ya. Ya, el villano dice, soy tu hijo, viejo. O sea, todo esto lo armé porque soy tu hijo y quiero Sí, venganza. claro. Y ves cómo lo educó y entiendes que Endeavor está con una carga pesada que solamente la redención puede ayudarte a sacar adelante. ¿Quieres agregar algo más por My Hero? Y quiero cambiar un poquito las preguntas para irnos a otros animes. Mejor lo dejamos ahí porque no acabamos, te lo prometo. Sí. Dijiste Shigaraki, y Shigaraki, de alguna forma, Sí. y también el hijo de Endeavor, son productos de la sociedad, y no. Por una parte, la sociedad los orilla. Hay una frase que me gusta mucho. Somos lo que hacemos con las circunstancias que nos tocaron. Sí. Entonces, sí, digamos que tenemos un cuadrito de cosas que podemos hacer, pero tú eliges dentro de toda esa gama de colores qué vas a escoger. O sea, sí, les destruyeron la vida, los adultos. Ese fue un debate que tuve con Osvaldo en Akari. Porque ellos eran como, es que no pueden culpar a la sociedad, deben irse a la cárcel. Yo nada más conciliador. Fíjate que tuve más empatía con los villanos en ese momento. Pero al final de cuentas, la respuesta es ambas. Ellos son producto por una parte de sociedad, pero ellos son responsables de lo que hacen. Ellos merecen el castigo, pero también merecerían la redención. Uh-huh. Sí, Ahora sí, siguiente. y es un tema que creo que es parte fundamental de My Hero, ¿no? Que el héroe en todo caso, o sea, este constructo de héroe que destruye al malo es un Uh-huh. constructo no cristiano. Y Sí. curiosamente, estas culturas y este arte del manga y del anime, como que sin necesariamente ser cristianos, Uh-huh. te vuelven a aterrizar, ¿no? Porque el héroe no destruye a su enemigo, sino que busca redimirlo. Y es lo que al final estamos viendo Uh-huh. que es una lucha constante en este manga, ¿no? Qué interesante eso, porque si eso no es cristiano, o sea, no sé qué, para quién sea cristiano eso al final. Um, Quisiera que nos fuéramos a un tópico un poquito más oscuro, ¿no? Bueno, de pronto irnos al popular, al mainstream del popular, porque obviamente podríamos tocar otro tipo de animes, pero la gente se perdería en general. Pero hay uno que me llama mucho la atención y es precisamente el ataque de los titanes, ¿no? En su arco final. Creo que este tema del suicidio colectivo, perdón, sí, es como una eutanasia, ¿cómo es que le dice Eren? Ah, ah, el asesinato completo de la humanidad, ¿sí? Si había que, la mejor opción es que nadie viva, en pocas palabras, para que las cosas prosperen mejor en todo caso, que es como el último arco. ¿Te estoy diciendo algún spoiler o estoy mal? De hecho, aquí tengo que confesar algo. Ok. Yo dropeé Ataque de Titanes. O sea, ¿sabes cuál es el final? Sí, vi El seguí los manga. memes, seguí los Ok, ok, memes ok, cuando ok. puede, pero es que yo pensé que era otra cosa. Yo llegué a esa serie más bien por la acción y Sí, después vi que era algo político y más cosas. sí. Entonces lo dejé de ver por eso, dije, después lo veré, no era el momento para esa serie para mí, pero sí estoy al tanto del final y del genocidio que pretendía o hizo Eren. Y quiero entender esta parte. Es una cosa como Thanos, en el Mm, sentido de mejor que vivan unos bien a que vivan todos sí. porque son basura de la humanidad. ¿Es por allí? Sí, sí, sí. Y esto está muy ligado, si quieres, ahorita se me vino otro anime a la mente para ligar un poco esto, y es con el problema del mal, ¿no? De cómo se radica el mal, y Sí, es una latente que mínimo yo veo en el cristianismo constantemente. O sea, claro. creo que no puedes juzgar a este chico Eren o su forma de hacer las cosas, porque en todo caso el problema del mal está sujeto a la libertad humana. O sea, si un hombre es libre para hacer lo bueno, debe ser igual de libre para poder hacer lo malo.
Y cuando este tipo de cosas se le ofrecen, obviamente, y los encuentras en la juventud de claro, hoy, encuentras que el antinatalismo se levanta con todo, ¿no? Hay que dejar de tener hijos porque la humanidad es un por cáncer para el medio supuesto. ambiente. Lo mejor es que nadie viva, nosotros debemos extinguirnos, somos el cáncer, somos el virus del medio ambiente. Y todo esto encuentra un punto en el que el problema del mal, lo mismo que en Death Note, el problema del mal, ¿no? Ujú, Eh, ¿Qué sí, harías tú si tienes tú la posibilidad de decretar quién vive y quién no? O sea, te suplantas a Dios y empiezas a ujú, tomar decisiones como si fueras Dios, ¿no? Esto es un tema que es recurrente en el anime y en el manga. sí. Y hay que reconocer, contrario a lo que puedan decir los no creyentes, que esta pregunta nos la hacemos los creyentes constantemente. Mm. O sea, tú abres libros como Jueces o Crónicas y te quedas así, creo que nosotros somos los malos. O sea, no Sí. se supone no se supone que David era el bueno o que Gedeón era el bueno, y ves que llevan al pueblo a momentos aún más críticos por el pecado. Ujú. Entonces, creo que ese cuestionamiento hacia la humanidad, no deberíamos no deberían las personas no creyentes decir, es que nunca te has parado a pensar esto. No, creo que el cristianismo es lo que más pone la bandera, pone el aviso de peligro de qué tan mal estamos como humanidad. O sea, como que nos asincera, ser responsable de lo que eres. Y tú tocas un punto muy importante. Si hay inteligencia, si hay libre albedrío, tendría que haber la posibilidad del mal. Ujú. No podrías pensar en un Dios amoroso que te force a ser bueno, te coaccione o te, te cablee tu cerebro de tal forma que sea imposible el mal. Un Dios bueno es aquel que acepta una alabanza o acepta un acercamiento a Él genuino, de corazón. Esto obviamente nos pone en un terreno eh, oscuro, dificultoso, pero real, Ujú. pero genuino. Ujú. No habría otra forma. O sea, ese es como un primer acercamiento que no lleva consuelo a las personas, sinceramente. Sí. O sea, la parte más problemática del problema del mal es el aspecto emocional. Es que acaba de Exacto. fallecer mi hijo de 2 años. Ujú. Él no había hecho daño a nadie. No merecía tener esa enfermedad y que de su vida haya sufrido. Creo yo que aunque no podamos responderle a esa pregunta en la tierra, eh, pensando en la forma en que contesta Lutero, creo que el que sí la puede contestar es Dios y el que más que nosotros enfrentar esa pregunta, eh, creo que Dios más bien la Ujú. enfrenta a través del sacrificio expiatorio, la asume como propia y creo yo, como cristiano, es el que más bien nos invita a asumir esa lucha como propia. Por una parte, yo creo que muchas personas criticamos la parte intelectual del problema del mal. Es hasta que lo vivimos, lo sentimos, Ujú. cuando realmente podemos decir, creo que Dios tiene razón. Sí. O creo que el método de Dios, no lo entiendo, siento que me sirve. En palabras de Job, que Job es como la encarnación del problema del mal. Sí. O sea, Sí. ¿quieres saber el problema del mal? O sea, sí vete Death Note, sí ve Ataque de Titanes y léete Job. El Y de léete Job, Job. exacto. Algo que a mí me daba muchas vueltas de adolescente era cómo se me hacía muy superfluo el decir, cómo 10 hijos distintos más pueden consolar a un corazón que perdió a 10 hijos antes. O más vacas o más ganado puede contestar a esa pregunta. Y mucho tiempo guardé esa pregunta en mi corazón. Mm. Mucho después vi un pasaje que me esclarece mucho la situación, que es cuando Job dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí. Creo yo que el consuelo que recibe Job es un entendimiento de que Dios siempre ha estado allí,
Dios nunca responde sus preguntas, jamás. Eso también es chocante, es muy chocante porque, volviendo, creo que aquí podemos tener muchos acercamientos a contestar el problema del mal. Las series no sirven y podemos hacer uso de testimonios que no sirven para una persona que lo esté experimentando. Pero cuando sabemos y experimentamos la presencia de Dios, que es primeramente lo que se le entrega a Job, creo que lo que se le entrega sí son 3 amigos que querían, creo que honestamente, ayudarlo. Se le ofrecen más vacas, más hijos, más propiedades, no sé, pero se le ofrece Dios. Y no sé, creo que esa es la respuesta de Dios. Hebreos dice, mi hijo, en otros tiempos hablé de otras maneras y ahora te hablo mi hijo. Y digo, ya saqué todos los temas de anime de lado y estoy empezando a predicar, yo creo. Bien, Y es bien, como bien, bien. es lo problemático a veces, que si no hacemos el enlace previo a través de lo que la cultura nos ofrece, no podemos llegar a esta parte. Sí. De forma que ellos digan, o por lo menos hacen la ceja de decir, creo que puedo entenderlo. Sí. Creo que sí hace falta, digo, me hace falta a mí ver Ataque de Titanes completo, pero digo, a partir de Death Note, poner sobre la mesa el problema de, ¿tú qué harías si tuvieses la Death Note? Y Así yo es. creo, digo sinceramente, como no somos Dios, nos volveríamos locos. Nos volveríamos completamente locos como pasó Como con light. Light. Como light. Light llega un momento en que ya no castiga el mal, castiga lo que está en contra de él. Él se pone como estándar máximo de la moralidad. Entonces, la diferencia, y esa cuesta muchísimo siendo no creyente. Sí. ¿Qué es ser Dios y qué es jugar a ser Dios? Y mucha gente cree que Dios juega a ser Dios. No, Dios es Dios. Entonces, dicen, es que él es un psicópata y un xenófobo y un no sé qué porque asesina gente no judía y no sé qué. Bro, lo que estás diciendo es, si tú fueras la persona que ejecuta esos juicios, estás poniendo a Dios en una categoría humana, y un humano como Light sería un asesino, un genocidio, todo esto. Pero que hay de un ser que es literalmente, uno, dueño de todo, y que dos, desde su perspectiva, la muerte no es el fin. Entonces, digo, sigo respondiendo la parte intelectual del problema del mal, pero un niño que muere trágicamente de 2 años por una enfermedad dolorosa, ¿qué le es mejor en términos absolutos de la perspectiva de Dios? ¿Estar con Dios o no estar con Dios? Y digo, el cuerpo, el instinto se resiste a una respuesta así y va a decir, es que la vida debe ser lo mejor. Ahí sí son pro vida los ateos. Sí. Ahí son muy pro vida. Sí. Pero desde el punto de vista de Dios, la vida es una fase de varias fases. Y la siguiente fase puede ser de mayor plenitud para, si queremos hablar de inocentes, para los inocentes. Wow, qué tema. He tratado poco a poco el tema del problema del mal por sí mismo, pero ya me inspiraste. Voy a estar pendiente para que saques tu podcast y lo vea, tu episodio del problema del mal, porque quiero escucharte con otros mangas y con otros animes, y quiero de pronto ir como hacia una serie de conclusiones, porque es que mira, creo que la cultura del anime, los chicos que aman y abrazan el anime, que abrazan el manga, en todo caso, son chicos que igual deben ser alcanzados por el evangelio. Y creo que el cristiano de a pie simplemente dice, no, ¿sabes? Eso está mal, deja de hacerlo, lee la Biblia. Y en efecto, eso suena aburridor. Una persona como yo, que traté de leer la Biblia en versión Reina Valera, a mí me aburrió toda mi vida leer la Biblia. Claro.
y estos días tenía un libro de mi abuelo por ahí, que era un libro antiguo de dibujos de cómo era satánico Pokémon, satánico Dragon Ball, satánico todo. Pero, ¿por qué aprecio, por ejemplo, en mi caso, por qué aprendí a apreciar a Goku? ¿Por qué aprendí a apreciar a ciertos personajes? Porque cuando leí la palabra, encontré que todos esos personajes se iluminan mejor y tienen sentido si Dios existe. O sea, Ok, son simplemente, a ver si se entiende mi idea, son reflejos vagos de lo que creemos debería ser Dios y de lo que creemos claro. debería actuar Dios, cómo debería ser Dios. Por eso creo que todas estas series inconscientemente están apuntando a la necesidad filosófica de Dios, ¿sí? Y es lo que al final yo encontré. O sea, no tiene ningún sentido que Goku se sacrifique por el mundo, no tiene ningún sentido que All Might se sacrifique por el mundo, no tiene ningún sentido que Light Yagami se vuelva loco porque jugó a ser Dios, no tiene ningún sentido nada de esto si Dios en verdad no existe. Porque ¿de dónde tomamos la idea prestada? Porque estamos buscando eso, ¿no? Como seres superiores a nosotros para manifestar estas ideas. Y me llama la atención porque cuando hago debates con chicos ateos, ellos me dicen, oye, pero es que los antiguos le daban el nombre de Dios al sol porque era súper grande y para ellos era un hecho natural sin explicación, entonces era Dios porque necesitaban a Dios en todo lado. Y yo les digo, ¿tú eres fan de algo? Oye, sí, yo soy fan de Superman. Literalmente Ok. estás haciendo lo mismo. La necesidad de Dios no desaparece, solo se transforma. Y yo como fanático de este tipo de cosas, encuentro a, no quiero decir una herejía, pero creo que no tiene sentido nada de lo que veo si Dios realmente no existe, ¿sí? Todo lo que veo, en todo caso, se refleja porque Dios existe. El salmista dice, en tu luz vemos la luz. Sin la luz de la existencia propia de Dios, el resto de cosas no se nos hace evidentes. Así sean cosas como sombrías, son Sí. reflejo de una, inconscientemente, una realidad. Pensando en esos argumentos, creo que primero hay un prejuicio hacia lo antiguo como falso. O sea, Ujú. porque ellos adoraban al sol, son trogloditas tontos, ¿no? Lo Sí, pasado es malo, lo presente es bueno, ¿no? Como ahorita no adoramos el sol, somos gente evolucionada, sofisticada y esto. Y creo que apuntas muy bien a decir que no será más bien que esta conciencia en todas las culturas y en la actualidad de querer completar lo incompleto, de querer hacer justicia sobre la injusticia, no responderá a una noción trascendente. O sea, ¿por qué tú que de alguna forma idolatras a Superman eres mejor que el que idolatraba al sol? O sea, no ambos exacto. querían que se desvaneciera en la oscuridad. Digo, es primitivo, ¿no? En la Sí, oscuridad hay bestias que no ves, hay amenazas que no ves. así Llega es. el día y todo parece mejor. Y de hecho, en la actualidad, le preguntas a ese chico, tú después de una noche de depresión, ¿no te sientes mejor cuando amanece? No, no es como, quiero que acabe esta noche, que es tan larga, y aunque el sol como que es un recordatorio de que debería estar bien y no, ¿no te sientes un poco mejor solamente por ahí? Entonces, creo que primero es como a nuestra, digo, conservamos todavía la mente modernista, como apuntarlo ahí es, quizá tus abuelos, tus ancestros no estaban tan perdidos como crees. Y por otra parte, una tendencia que es muy posmo, definitivamente en redes sociales está plagado de esto, es la búsqueda incansable por la justicia. O sea, Ujú, los del colectivo LGTB buscan justicia, buscan que sus derechos sean respetados. Y ujú. tú ves en redes sociales, um, por ejemplo, que una persona está siendo bulliada y se defiende, tú aplaudes eso. Tú dices, sí, wow, que lo haga, ¿por qué no lo protegieron? Entonces creo que podemos usar todo esto Sí. a nuestro favor, porque si esta generación específica, quizás no otras generaciones, o sí, está tan anhelante de justicia, ¿por qué no mostrarles a este Dios, a este sol de justicia que es Dios, que prometió y promete y cumple el llevar justicia a personas, a civilizaciones enteras, a épocas? Eh, Creo que me encanta todo esto porque en la medida en que
conozcamos lo que creen, podemos tender puentes o mantener los puentes mejores, ¿no? Más vistosos. Me gusta mucho un libro voy a recomendar un libro de Dale. Jorge Hostos y creo que Saúl Sarabia. Saúl Sarabia, que habla sobre el Sí. de sacando los Saqueando los tesoros del postmodernismo. sí, yo también lo Sí, leí. lo tengo por acá, lo tengo por acá. Y tengo review. Bien, Perfecto, lo voy a ver a rato. dale, dale. Sí, ese libro es clave para cualquier ministro actual. Total. O por lo menos no es el libro, pero por lo menos la idea, la tesis del libro es: conoce lo que están pensando, o conoce los representantes del pensamiento actual, conócelos y úsalos. Y una frase Ujú. o una anécdota que creo que es de, no sé si de Tomás de Aquino, no, de Agustín de Hipona. Hace una reflexión sobre Éxodo, cómo ellos tomaron los tesoros de Egipto y los usaron eventualmente para fundirlos y crear el ornamento del santuario. Sí. Todas las cosas que vemos en eso, antes fueron colguijes de paganos. Ujú. Entonces, el razonamiento es bello, usemos todos los tipos de herramientas que usan ellos para llevarlos a Cristo. Sí, Sí. me encantó tu reacción del libro. Voy a ver tu Eh, análisis, es que es un porque gran libro. De hecho, sí, Jorge Hostos, íbamos a charlar aquí para el canal, pero me ocupé. Debo citarlo otra vez, a invitarlo a que esté aquí, porque sí, creo que es un libro bien bueno, porque es eso, ¿no? Saqueale al enemigo las sí, cosas que tú puedes usar para bien, ¿no? Lo que ellos han secuestrado, retómalo. exacto. Lo que es tuyo, retómalo. Porque en últimas instancias, ese oro no era del diablo ni lo creó Egipto, lo creó Dios. Ujú. Y toda verdad es verdad de Dios. Toda Eso. verdad. Si un colectivo LGTB te dice hay que respetar a las mujeres, eso es una verdad. Es una Ujú. verdad y una verdad de Dios. Hay un lema del feminismo que yo lo he apropiado, que dice: todo lo privado es político, todo lo privado es público. O sea, tu expresión de lo que crees, lo que sientes, incluso con quién te relacionas afectiva y sexualmente, debe ser de alguna forma también una protesta política, un posicionamiento político. Ujú. Entonces, ellos lo toman completamente. Y en algún momento, digo, también explica mucho cómo estamos ahorita. El cristiano se escondió, Sí. se esconde y ataca lo que no conoce, se recluye en su iglesia. Cuando dice la palabra de Dios, si eres luz, uno no agarra una vela, una luz y la pone debajo de la mesa, no, lo pones en lugar alto, Sí. donde brilla el lumbre. Entonces, vinieron un montón de tendencias, de modas, de cosas, y nos escondimos. Y negamos la existencia o la bondad dentro de las otras cosas. Son satánicos, y por tanto son malos, y son posmodernos, y ven anime, y escuchan rock, y bla, ¿no? Cuando ellos estaban clamando: ayúdenme, estaban pidiendo ayuda dentro de su pecado, responsables completamente, pero también estaban pidiendo ayuda, y nosotros les cerramos la iglesia, la puerta de la iglesia en la cara. Sí. Entonces, sí, definitivamente, yo te animo a que hagas esta entrevista con el hermano, con Jorge Hostos, porque creo que hemos visto muchos, yo tuve clases con él, tuve clases Okey, de filosofía. okey. Él está en su ámbito y lo hace muy bien, y he visto entrevistas que le hacen, pero se hacen falta proyectos como el tuyo que puedan sacarle las preguntas y amoldarlas a lo que tú al tiempo que estamos viviendo. O sea, él ya lo está viviendo este tiempo y es completamente contextualizado, pero creo que estos esfuerzos de ambos podrían congeniar mucho con lo intelectual para bajarlos a que digan las cosas dirigidas al tiempo. Fíjate que me pasó curioso en una clase de Jorge Hostos. Okey. Este, Justo estábamos trabajando ese material de su libro, y dijo: debemos ir por ellos, por todos los movimientos sociales. Y mencionó: hay que ir por los otakus. Yo así, ya no había revelado nada, pero así como ya tenían corriendo el proyecto, pero fue así como, y dijo él: yo no sé por qué acabo de mencionar eso de otakus. Y yo así, creo que yo sí.
Ellos sí, porque sigue siendo, digo, uno lo sabe. Creo que tú y yo lo sabemos, que tenemos que ir por ellos, pero Sí. no lo sabemos tanto. Y no lo sabemos tanto en este momento. Es bueno que alguien nos lo recuerde. O sea, Ujú. sí, va, estás haciendo este proyecto, te falta, te sigue faltando. Sí, muestro como un cuestionamiento de toque la Jerusalén, me recuerda, te falta todavía, aún no los entiendes, Ujú. aún tienes barreras, o sea, es tu culpa. Sí. Eh, y, y hazlo definitivamente. Sí, sí, voy a escribirle pronto porque íbamos a charlar, pero la verdad tuve varias dificultades aquí, bueno, bien, bien brutales. Bueno, vamos a conclusiones Sí, porque dime. contigo aquí podríamos quedarnos hablando de anime. De verdad, los invito a que sigan a Kevin en su canal de Tokio Jerusalén. ¿De Tokio Jerusalén también aparece en Spotify? O Hace tu mucho podcast tiempo, en donde aparece? Yo solo en YouTube. sí, hace mucho tiempo que no actualizo Spotify, tengo que reconocer, me hace falta hacerlo. Lo haré, ahí encuentran algunos otros episodios, igual me encuentran como de Toque Jerusalén, en YouTube, en Facebook, TikTok y Twitter. Twitter Ok. también ahí postean también los mismos clips que has visto. Uy, voy a seguirte en Twitter de una vez, hermano. Sí. Es exactamente lo que ves en otras redes sociales, pero ahí sí que me hace falta hacer conversación. Es para eso Twitter, entonces tengo que hacerlo. Yo quisiera, digamos, que nos fuéramos a ciertas conclusiones, ¿no? Porque digamos que de anime y de todo esto podríamos hablar muchísimo, pero yo te preguntaría a ti, ¿cómo, aparte cómo creamos principalmente ese puente, ¿no? Ese puente entre la cultura popular, la cultura geek, la cultura otaku, los chicos que posiblemente no sean necesariamente otakus, pero de hecho viven hoy los dramas del manga, del anime Ujú. y literalmente esos chicos que son duclesivos y se sienten relacionados con Itachi, sienten que su vida es un Madara, o sea, sí, que se van como Sí. por lo oscuro, ¿no? ¿Cómo creamos con todos estos chicos puentes? ¿Tú qué sugieres? Lo primero es recordar lo que hizo Jesús por nosotros, que es encarnarse en nuestro tiempo, lugar y con nuestra apariencia inclusive. No estoy diciendo que salgan ahí a cosplayarse, si hay alguien que no le gusta y se comporte como otaku, pero creo que el primer paso es literalmente yo ser como ellos, yo inmiscuirme con ellos y escucharlos. Creo que si ese paso no se da, serías todavía como un símbolo que retiñe desde su Claro. perspectiva. O sea, ¿qué me vienes a decir? Tú que ya de entrada ya me satanizaste. Creo que, creo, lo voy a dejar así, creo que a partir de allí Dios va revelando los pasos. Dios va revelando un poco más y un poco más y un poco más. Si no se hace ese esfuerzo de acercarse, no vamos a saber. Y recuerdo mucho, precisamente en las clases, en Kerigma, tomé un diplomado, gracias a Dios. También sigan a Kerigma, los Qué cool, profesores son geniales. cool. Uno de ellos, Jorge Hostos y más. Es, si quieren conocer de budismo, ¿por qué no van y le preguntan a un budista en qué creen? Porque tú puedes estudiar mucho acerca de budismo, por ejemplo, y sin saber, uno, que hay decenas de interpretaciones del budismo. Entonces, cuando vayas con el señor budista, vas a refutar cosas que ni creen, ¿no? Por ejemplo. Entonces pasa esto, ¿no? Exactamente de Goku. Goku es satánico, Goku significa esto, ¿no? Mm. O Kakaroto significa esto. Y llega ese, Kakaroto significa zanahoria, ¿no? Y es como, ¿qué vienes a atacarme si ni Sí, 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 conoces? claro. Entonces creo que 100%, primer punto es hacer lo que hizo Jesús, encarnarse, lo que hizo Pablo, que es igual a Pablo, no sé si antes o después de su conversión, se puso a leer a los epicureos, se puso a leer a las tendencias de su tiempo, a los filósofos de su tiempo, por eso pudo predicar de cierta forma en Atenas, contextualizando su mensaje. Entonces creo que como primer saque es eso. Y otro que duele más es ser sincero con el Señor. Y
decirle, Señor, no los amo. O sea, esto que me está costando hacer, dar este paso, es porque yo creo que soy mejor que ellos. Ellos son satánicos, yo soy un cristiano que hago unas cosas siempre. Entonces, ir con el Señor, creo que pasa lo mismo con la sabiduría. Santiago dice que si nos falta, la pidamos, porque es bueno para dárnoslas, ¿no? Creo que pasa lo mismo con el amor. Si vamos con el Señor, le decimos, Señor, no los amo, me enoja su presencia, me enoja sus pelos pintados y parados, me enoja sus bandas de colores, LGTB, me enoja que esté borracho tirado en el suelo. Y quizás Dios, como con el buen samaritano, nos mueva nuestro corazón a misericordia. Sí. Entonces, creo que son los dos saques. No hablo de estrategias porque creo que Dios las pone. Pero creo que uno, encarnarnos en el lugar y tiempo en que nos toca, que Dios nos mueve a predicar, y otra, pedirle que Dios nos dé un corazón como el suyo. Creo que para cualquier grupo funciona, porque todos seguimos siendo imagen de Dios. Entonces creo que esa es mi respuesta. Gracias, Kevin, de verdad, por tu espacio, por tu tiempo, porque de esto se trata, ¿no? De verdad espero que vuelvas. Esta es tu casa, tanto el Gracias. podcast de este y otros mundos, como mi canal de YouTube es tu casa. Ojalá no me vas a cerrar las puertas, ojalá yo pueda No, por decir, supuesto que no. oye, vamos a hablar sobre esto, sobre lo otro, porque de Sí. verdad es un ejercicio importante, y creo que lo que estás haciendo en tu canal tendrá a su tiempo un muy buen fruto. He visto cómo ha crecido tu comunidad, he visto cómo ha crecido tus views, pero creo que tu mensaje es lo que es algo que se necesita en estos tiempos, y es algo que, mira, no lo había visto de esa manera. Creo que es retener lo bueno y saquear los tesoros del postmodernismo, saquearle los tesoros al Sí, manga, sacarle los tesoros a estas historias y pastorear, ¿no? exacto. Y enseñar a la gente. Así que te felicito, hermano, te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Y también la felicitación es también hacia ti, porque el hecho que hayas mantenido un canal como el que tienes, los ha hecho crecer, parte de Dios. Creo que nos impulsa a los canales que vamos surgiendo a seguir con nuestro contenido. Creo que reseñaste un video de Otaku Cristiano. Sí. Wow, ese video, a veces regreso a ese video para recordar por qué estoy haciendo las cosas que hago. Uh-huh. Lo regreso. Y, o sea, hay que animarnos mutuamente, porque la tarea sigue estando incompleta y necesitamos hacer nuestra labor e inspirar a otros. Sí, y hacer comunidad. Esa comunidad. Ahorita que hay tanto hate entre ciertos bandos Sí, cristianos en YouTube, y eso tristemente, y yo le decía eso a mi esposa, le he dicho a las personas, eso es frustrante en la medida en la que creo que hay gente que está haciendo contenido original como para que tú estés mirando si este le dijo al otro esto. O sea, es una sí, Laura en América, pero en YouTube, con sí. cristianos. Y creo que la gente debería poner sus ojos en materiales como el tuyo, porque de hecho hay papás que deberían decirle a sus hijos, oiga, escuchen a este chico, usted que le gusta este manga, usted que está escuchando eso, sígalo, para que aparte de leer su manga, se deje instruir, ¿no? Se deje instruir y encuentre eso. Así que te felicito, te bendecimos y bueno, gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ti completamente. Bueno, ya saben, sigan de Tokio a Jerusalén. Ya le di seguir en Twitter, en Facebook. Lo sigo ya en YouTube. De verdad, su material es muy, muy bueno. Muchas gracias por habernos escuchado. La gente de este y otros mundos la hayan pasado buen rato. En YouTube también el programa. Y nada, a Jesús honra, chicos. Y nos vemos en una próxima, Kevin. Dios te bendiga y muchas gracias por todo. Dios te bendiga. Nos vemos.